está? Un gusto saludarle y gracias por ser parte de esta entrevista a fondo cuando vamos conociendo durante los últimos días nuevas iniciativas y medidas que van tomando las autoridades sanitarias con respecto a lo que es la pandemia por COVID-19 en nuestro país y en nuestra región. Y qué mejor que conversar con quien tenemos a nuestro costado, o como decimos siempre, nosotros estamos al costado de él. Se trata de un hombre que ha estado ligado por muchos años a lo que es la investigación médica, ha tenido experiencia internacional, experiencia de autoridad, y hoy está dedicado al campo docente, porque es profesor de salud pública de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. Me refiero al doctor Aníbal Vivaceta. Aníbal, qué gusto verlo y saludarlo a través de esta entrevista a fondo. ¿Cómo está? Hola Bernardo, yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, pues aquí hemos querido conversar con usted porque, insisto, cada día se van conociendo nuevas medidas y partamos de lleno en lo que es esta entrevista. ¿Cómo siente usted que se ha llevado este proceso hacia lo que es la pandemia que nos está afectando hoy en nuestra región? Bueno, en general yo creo que con todos los problemas que han tenido las estadísticas y con la sobreatención que se le presta a esta estadística, igual nos dicen cosas. Y una de las cosas que nos dicen es que nuestro país no lo ha hecho bien en términos de evitar el impacto directo de la pandemia. Evidentemente, en una enfermedad que produce muchos casos leves y produce fallecimiento bastante dramático, pero no tantas personas, hay diferentes maneras de medir cómo nos ha ido, pero de una manera o de otra, si medimos la cantidad de casos, incluso si medimos la cantidad de personas fallecidas, si bien hemos tenido la capacidad muchas veces de mantener las camas, que fue el énfasis que hizo el ministro, efectivamente no hemos controlado la situación, y creo que ahí hay algunos puntos fundamentales. ¿Como Uno, cuáles, por hasta ahora ejemplo, doctor? la gente hasta ahora no entiende cómo se transmite el virus y las medidas como máximo se asumen por parte de la gente como una especie de ritual, pero te pongo un ejemplo. Este virus se transmite porque yo finalmente toco mi cara con mis manos. Yo toco con mis manos contaminadas mi cara y lo llevo a mi ojo, a mi nariz, a mi boca. El virus puede haber llegado ahí porque la persona habló y saltaron gotitas y cayeron a todas partes, y eso lo evita un poco la mascarilla. Pero puede haber llegado porque la persona estaba tocándose la cara y tocando las cosas, puede haber llegado, digamos, cuando por ejemplo estamos comiendo y no vamos a poder tener una mascarilla, estamos interactuando y no cuidamos mantenernos a una distancia suficiente. Entonces, esto de que el virus yo lo tiro no al ambiente, no anda flotando, sino que cae a las cosas y queda ahí, y queda regado porque sale de mi boca o porque lo toco con las manos, cosas como que si yo ventilo mi casa voy a tener una muy buena protección respecto al virus, o si interactúo al aire libre, no se han explicado, no se han entendido. Y se ha enfatizado el tema, por ejemplo, de tener muchos ventiladores. Por otro lado, la estrategia fundamental en una epidemia es tomar a las personas que pueden contagiar y aislarlas. Cuando esto inició en 1377, aislaba a las personas como en un calabozo, ¿cierto? Hubo cordones sanitarios en la historia muchas veces, hasta ahora, hace poco en China, cordones sanitarios con pena de muerte. En el 2009 al menos había pena de muerte en algunos cordones, unos aislamientos de ciudades. Pero tú siempre aíslas a los que pueden contagiar. Ahora se trata de darles condiciones dignas y no encerrarlo en un calabozo, y esto de pensar que tú vas a controlar a través de controlar el movimiento de la gente, sin preocuparte si se lavan las manos o no, sin preocuparte si interactúan al aire libre, si ventilan, si mantienen la distancia, sin preocuparte mayormente, y pensando que tú puedes encerrar a todo el mundo, más o menos, con mayor o menor movilidad, y con eso vas a controlar, eso es un mal razonamiento epidemiológico. Mira, te pongo un ejemplo. Santiago, que es gigante. 100 personas cruzan Santiago en bicicleta, cada una por separado, no interactúan con nadie más, no se relacionan, nunca pasan a 2 metros de alguien más que de muy de pasada. En una aplicación, en estas cosas que ha usado el gobierno para ver si estamos bien, estamos mal, aparece como que gran movilidad. Sin embargo, en un gueto vertical
en Estación Central, tú tienes 100 personas conviviendo en pasillos estrechos, casas estrechas, vendiéndose cosas porque tienen que sobrevivir, y ahí, si tú mides las aplicaciones, hay cero movimiento. Entonces se ha puesto el foco en esta idea de la ciencia de los grandes datos, y se ha perdido una cosa que es mucho más simple. Mirar primero las estadísticas más básicas, no intentando ver hacia el futuro y controlar una curva epidémica, sino que ver cómo las personas interactúan, educar ahí, enseñarle a la gente a prevenir aquí, enseñarle a no contagiarse en la familia y en el trabajo, porque yo esto no me lo contagio porque voy caminando por la calle, me lo contagio en mis interacciones más cercanas, me lo contagio menos por ir a comprar que por estar en mi casa con alguien contagiado. Entonces, se ha enfocado mal, se ha enfatizado las medidas que tienen que ver con la restricción del movimiento general de las personas, cuando lo que habría que hacer es dar las mejores condiciones para detectar y aislar a quienes podrían contagiar. Si yo aíslo a alguien que es un caso o un contacto por 14 días, esa persona ya no va a poder contagiar a los demás. Ahora, tengo que darle condiciones, tengo que hacer que para esa persona sea digno, y eso no son, está muy bien las residencias sanitarias, pero no todo el mundo se puede ir a una residencia. Si Ahora, una persona, una señora... doctor, disculpe que lo Diga. interrumpa, pero en ese aspecto, viendo la realidad que tenemos acá con 6 comunas en cuarentena, ¿usted siente que esta ha sido una medida adecuada por lo menos para nuestra región, donde los datos de los últimos días indican que es la región en el país que tiene la más baja tasa de trazabilidad, por ejemplo, o sea, de seguimiento de los casos? Claro, y en realidad trazabilidad, ojo, cuando hablamos de trazabilidad es una pata de la mesa. Es la trazabilidad que llega finalmente a aislar a las personas. Yo no solo tengo que saber de dónde se contagiaron, que ya está siendo muy difícil, sino que además tengo que lograr que esa persona esté aislada. Pero ojo, estamos hablando de trazabilidad cuando sabemos que una persona está contagiada. Tenemos, y eso muy bien que me haya cortado un poco el ímpetu, porque así ordenamos también una cosa, que es a lo que yo iba. Hay enormes restricciones para la gente a declararse enferma, a pedir ayuda, desde el problema para la mayoría de la gente, para el acceso a exámenes, que todavía es muy diferente entre la gente que tiene ISAPRE y la gente que tiene FONASA, hasta que las situaciones personales de Chile, de trabajo, de cómo vivimos, hacen difícil que una persona pueda pedir, por ejemplo, buscar el diagnóstico. Si yo pienso que estoy contagiado y voy a buscar el diagnóstico, le pongo un problema a mis compañeros de trabajo. Está muy bien que yo busque el diagnóstico, y está muy bien que, entre comillas, le ponga un problema a mis compañeros de trabajo, porque si estamos contagiados hay que aislarnos, eso no tiene vuelta, esa es la única manera de controlar la epidemia a nivel general. El problema es cuáles son las condiciones que yo, en este caso, que me he puesto como ejemplo, y mis compañeros de trabajo, vamos a tener para poder aislarnos. ¿Vamos a tener condiciones reales para hacer teletrabajo? ¿Es posible? ¿Tenemos contrato? ¿Tenemos condiciones? Por ejemplo, si vamos a una residencia sanitaria, ¿el resto de nuestra familia va a poder quedarse en la casa solo? ¿O yo crío hijos que dependen solo de mí? Muchas familias aquí en Chile son mujeres solas criando a su hijo, con problemas con la pensión, con todas las dificultades que tiene una mujer para salir adelante con su hijo, y ya, se contagió en su trabajo porque su trabajo la obligaron a seguir trabajando, y qué sé yo, porque todo lo que conocemos, y que tiene además pocas garantías laborales, no es que pueda ir a la inspección del trabajo tan fácilmente. Esa persona, si está contagiada, ¿cuál es la ayuda que le estamos prestando para que pueda quedarse realmente en su casa? Esa persona tiene un desincentivo, incluso es esperable, es deseable que esa persona se quede, insisto, pero si uno lo piensa desde el punto de vista práctico, en Chile la mayor parte de la gente no puede quedarse 2 semanas, no tiene condiciones de contrato, de salario, para quedarse 2 semanas en la casa. Si yo voy a ir a pedir en el consultorio que me hagan una PCR, y después sé que solo porque ha registrado o porque un compañero de trabajo mío
se hizo una PCR y salió positiva y yo quedé registrado como contacto estrecho, se produce una cadena de situaciones que, insisto, del punto de vista epidemiológico es correcto que esas personas se aíslen. El problema es que desde el punto de vista social, si eso no es viable, no estamos manejando la situación. Y por ejemplo, cuando encerramos a todo el mundo, cuando establecemos estos confinamientos masivos, lo ponemos más difícil para las personas que ya viven de manera difícil y por lo tanto se crea un desincentivo a ser detectado. Hace unos días el Ceremi de Salud actual, el que está subrogante, anunciaba sumarios sanitarios para obreros de la construcción que se habían contagiado en el Hospital Interprovincial de Quillotán, que está en construcción. Si yo le digo a la gente que le voy a hacer sumarios cuando detecto que está contagiada, ¿estoy estimulando que busquen ayuda y que podamos detectar a los casos? No. Y esto es previo a lo que tú me dices de la trazabilidad, que funciona mal y partió funcionando mal porque nunca se reconoció el papel prioritario de la atención primaria y de la comunidad en un trabajo como este, y pensaron que lo podían hacer desde una central telefónica en la Ceremi y que era cosa de contratar más gente que pudiera ser de una central telefónica, y eso no se maneja así. Para manejar una epidemia tú tienes que estar al lado de la gente, tienes que estar en los barrios, en los territorios, tienes que estar acompañando, y eso lo hace siempre la atención primaria. Eso no es un rol que lo haya hecho la Ceremi. Por lo tanto, es normal que pierdan la trazabilidad, es esperable, y si tú no tienes eso, lo que va a ocurrir es que ahora tú liberas un poco la movilidad, va a aumentar la transmisión porque la gente sigue sin lavarse las manos, sigue sin tener dónde lavarse las manos, sigue sin entender cómo se transmite el virus y sigue sin encontrar a buena parte de la gente que puede transmitir. Bueno, doctor, y usted plantea de esta perspectiva, y considerando, ¿no es cierto?, que en las últimas semanas, últimos días, el MinSal, sus autoridades señalan de que vamos a la baja. Algunos dicen que ya pasó el pico de la curva por el tema de positividad, tanto en los exámenes PCR como también en los casos de contagio. Se han presentado algunas iniciativas como el plan paso a paso. ¿Le parece bien a usted que en este momento de la pandemia se puede ir desescalando, porque técnicamente se llama, ¿no es cierto?, desescalar gradualmente lo que ha sido este confinamiento o estas medidas un poco más restrictivas? Bueno, lo que ocurre es que si yo tengo mucho tiempo a la gente confinada, se va produciendo, y además tengo igual mucha transmisión, tengo muchos casos de todas maneras, se va produciendo el efecto combinado al menos de dos cosas. Por una parte, va habiendo más gente que ya tuvo enfermedad y es inmune, y aunque no sea tanta como esta enfermedad se transmite en redes, va estableciendo una especie de bloqueo alrededor de algunas personas que podrían transmitir, como que se va agotando las personas un poco, va bajando. Y por otro lado, efectivamente, si yo reduzco la movilidad de las personas, también voy a tener una reducción de los casos en algún grado. Estamos, yo creo, en una situación ahí, entre medio. Pero al no tener ninguna de las medidas de control, ni a nivel de la interacción de las personas, es decir, las personas siguen sin entender, siguen sin lavarse las manos con frecuencia y siguen sin saber por qué tienen que lavarse las manos, por qué es tan importante, sin entender cómo se transmite el virus, pero sin tener tampoco en la calle cómo lavarme las manos cuando voy a comprar el negocio de mi barrio. Por lo tanto, si no está cubierto eso, sigue siendo un pendiente. La gente tampoco entiende la distancia, por qué mantener la distancia, por qué evitar que otras personas me rocíen con su saliva. Insisto, puedo protegerme, cuando me pongo una mascarilla, protejo a los demás de mi saliva, si mi mascarilla no tiene ninguna salida, como estas válvulas de salida. Protejo a los demás, pero normalmente eso también va acompañado que la gente al no entender se pone encima, comparte el celular, se baja la mascarilla. Si estamos comiendo no tenemos cómo estar con mascarilla, por lo tanto no tomarlo como una cuestión mágica. Si no tenemos todo eso resuelto, si no tenemos resuelto el que las personas realmente tengan condiciones de declararse enfermas, de buscar ayuda, entiendan, o sea, porque insisto, si en este momento mi compañero mío de trabajo se declara enfermo, busca ayuda, le hacen una PCR, yo quedo como contacto estrecho y me tengo que confinar, es un problema para todo el mundo,
porque en la práctica, claro, necesariamente me tienen que aislar, pero si yo solo tengo la medida de contención, la medida de represión, pero no tengo la medida de apoyo, porque las cajas, todas esas cosas son parches. Si una empresa que necesita seguir trabajando y que es necesario que siga trabajando, no tiene las condiciones para que cuando pasa eso, realmente busquen ayuda, hay un incentivo a ocultar, de partida, y si además no estamos siguiendo todos los casos, lo que vamos a tener es que una vez que tú vas liberando las medidas, no has hecho nada para evitar lo que pase, y entonces el ejemplo es claro, Italia, España acaba de reportar hoy día más de 2.000 casos nuevos, España acaba de reportar hoy casi más de 2.000, entonces, cuando tomamos esta medida general de encerrar a la gente y soltamos, lo único que hacemos es que vuelve a aparecer. Tenemos que ir a la base de lo que siempre ha sido el control de epidemias y de epidemias por virus respiratorio. Esta tríada que yo insisto todo el rato que ya la gente debe estar chata de que lo vuelva a repetir, lavado de manos, distancia de ojalá 2 metros, ventilar, aire libre y mascarilla cuando necesito evitar que mi saliva, mi mucosidad le salte a las otras personas porque estamos muy cerca. Doctor, nos deben quedar 5 minutos para terminar esta interesante entrevista porque siempre es interesante tener todas las opiniones. Y yo sé que Aníbal Villaseca, frente a cierto tipo de cosas, tiene una opinión muy marcada respecto de cómo se ha tratado esta epidemia. ¿Usted le parece que estamos en condiciones hoy, como se están dando las circunstancias, cuando estamos en pleno periodo invernal, definitivamente, de tomar este tipo de medidas de desescalamiento gradual, como por ejemplo la anunciada hace unos días respecto a los mayores de 75 años que, de acuerdo a las condiciones y las etapas del plan paso a paso, van a poder salir 1 hora diaria, 3 días a la semana, o si están en etapas más avanzadas, 1 hora durante todos los días? ¿Le parece que el país hoy está en condiciones de tomar estas medidas? A mí me parece que todo eso que se está hablando, aparte de que hay un enfoque económico en cuanto a mantener algunas cosas, algunas ganancias, algunos negocios más que otras cosas, aparte de que sea una cosa prioritaria y que es como más evidente y se discute, hay otro trasfondo económico en esto, que es pensar que una epidemia es como mirar las acciones en la bolsa, como que todos los días hay que mirar, está lleno de gráficos, tú miras las redes sociales y todo, y se ha vendido esta idea que, ojo, la ha vendido instituciones como Espacio Público, que no hacía epidemiología hace 5 meses. Hace 5 meses Espacio Público no se dedicaba a la epidemiología, hoy son los gurús de la epidemiología en Chile, por sobre toda la gente que tiene una enorme experiencia trabajando en esto. Entonces, ahí hay un primer foco que está errado. Cuando pensamos que el control de la epidemia es un control ya te dije, si la gente cruza la ciudad, todo Santiago, pero la gente, nadie interactúa con otras personas, aun cuando estén contagiados, no van a contagiar a nadie, pero en un gueto vertical que la app de los expertos en datos marca 0 movimiento, porque la gente no salió del gueto vertical, hay una enorme interacción de riesgo. Entonces, cuando tenemos que desescalar, lo importante es cómo vamos haciendo que se evite la transmisión, y eso se hace, ya lo he dicho, con aquellas medidas. Respecto de los adultos mayores en concreto, hay que pensar una cosa. Los adultos mayores tienen muchas veces una posición distinta respecto de la muerte, porque están en una etapa de la vida distinta. Yo he trabajado con gente, por ejemplo, del Centro Comunitario San Roque, enseñándole a señoras bien mayores a navegar a vela. Y cuando tú vas navegando con ellas, y cuando ya navegan ellas testimoniando, te empiezan a contar cuál es la visión respecto a estar al final de la vida y sentirse un poco así. Entonces, hay muchísima gente previamente que decía, a mí que tengo 70 y tantos años, ¿cómo me van a proteger confinándome, dejándome todo el día encerrado en la casa? Encima, estamos hablando de gente que en Chile normalmente tiene pensiones miserables, que no le permiten más que ir a la esquina a dar una vuelta, es su única, a tomar solcito a la plaza. Ese tipo de cuestiones se las hemos impedido a gente que tiene una relación distinta con la muerte, y creo yo, más bien para proteger las estadísticas, para hacer que, entre comillas, no nos fuera tan mal. No.
pero en realidad creo que cuando tú tomas una medida así de restrictiva tendrías que conversarlo ampliamente con la sociedad, con las personas involucradas. O sea, estáis protegiendo a los adultos mayores que tienen pensiones miserables, que no aguantan 2 semanas sin poder salir de alguna manera, les bloquea sus redes de apoyo con medidas que supuestamente los protegen, pero al final los dejan confinados. Entonces, creo que ese tipo de medidas, insisto, no tienen nada que ver con el control de la epidemia. A lo más cuidan la estadística de un ministro, pero como tú controlas la epidemia, es como la ha controlado Uruguay, como la ha controlado Cuba, que es cerca de la gente, que la gente entienda cómo cuidarse. Ojo que esos países no han hecho restricción de los desplazamientos de la gente, ni Uruguay ni Cuba. Te pongo otro ejemplo. Corea del Sur, muy eficaz. Noruega, muy eficaz, que tuvieron medidas de contención de toda la población, medidas de confinamiento colectivo. En este momento están publicando cuestionamientos. La ministra de Salud de Noruega es extremadamente de los confinamientos colectivos. Los coreanos están preguntando si tuvo alguna utilidad confinarse. Y ellos controlaron, pero ¿cómo? Porque buscan y aíslan los casos y los contactos. En esta enfermedad, los casos y los contactos, porque los contactos pueden transmitir antes de dar síntomas. Perfecto. En un minuto, ya terminando lo que ha sido esta interesante entrevista, doctor Vivaceta, ¿qué le diría usted a nuestros televidentes, quienes nos están viendo y que se plantean a lo mejor muchas de las interrogantes que usted se ha planteado, sobre todo en aquellas comunas que estamos en cuarentena, pero otras también que no están en cuarentena, cuyas autoridades la han pedido porque han visto cómo ha aumentado el nivel de movilidad, ¿no es cierto?, de personas que incluso no son habitantes de dichas ciudades? ¿Qué le diría usted al terminar esta entrevista a fondo? Le diría a la gente que igual hay a pesar de que las autoridades lo han hecho bastante mal, hay un espacio para cuidarnos nosotros y nosotras que tiene que ver con estas medidas básicas que le he comentado, el lavado de manos, la ventilación, la distancia, y que no tenemos que comprarnos esta idea de que hay que pasarlo mal, hay que encerrarse todo el rato para combatir el virus, para evitar la epidemia. La solidaridad es súper importante, las ollas comunes han sido fundamentales y no solo son espacios para dar comida, sino que son espacios para apoyo mutuo en general y para aprendizaje, y le diría a la gente eso, que nosotros somos capaces de controlar el virus tomando las medidas, haciéndonos responsables, siendo solidarios, y no se necesita un toque de queda, por ejemplo, ni tiene sentido que se haga para controlar un virus. Podemos controlarlo en la comunidad porque se produce en la comunidad. La transmisión, no es que el virus se produzca, la transmisión se produce en la comunidad. Bien, muchas gracias, doctor Aníbal Vivaceta, profesor de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. Ha sido un gusto conversar con usted. Es muy interesante conocer otro punto de vista con respecto a la pandemia, porque claro, es lo que está ocurriendo y de alguna manera hay diferentes visiones de cómo se está tratando eso, y es por eso que quisimos conversar con usted, porque sabemos de que usted tiene un punto de vista muy claro y que lo ha dejado totalmente planteado en esta entrevista a fondo. Doctor Aníbal Vivaceta, muchas gracias por estar con nosotros y cuídese, porque también sabemos que de alguna manera ha tenido que hacer cuarentena. Gracias. Bien, pues ahí estaba entonces esta interesante... Chao, que esté bien. Esta interesante entrevista a fondo donde usted ha conocido claramente lo que piensa, lo que establece con respecto a cómo se está llevando por parte de las autoridades de salud lo que es esta cuarentena tanto en la región como en nuestro país. Que esté muy bien usted.